Así es. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la dislalia. La dislalia es un trastorno muy frecuente en el habla, en la edad escolar, en básica primaria o en educación infantil. Es un problema de pronunciación que implica la articulación de algunos fonemas. Un niño con dislalia suele sustituir algunas palabras por otras y no pronuncia muy bien las consonantes o no las conoce todavía, y también articula algunas vocales. Tipos de errores fonéticos, podemos encontrar la sustitución. Esto quiere decir que es un fonema cuando es sustituido por otro. Por ejemplo, cuando yo le digo al estudiante que diga ratón y él dice datón, ahí sustituyó la R por la D. Otro tipo de error fonético muy importante es la omisión. Quiere decir que es cuando el niño no sabe pronunciar este fonema. Por ejemplo, cuando yo le digo que diga coche y él dice oche, no sabe pronunciar la C. También podemos encontrar la inserción o adición. Esto quiere decir que es cuando el estudiante coloca otra vocal en una palabra que no debería ir. Por ejemplo, cuando yo le digo al estudiante que diga plato y él dice palato, entonces ahí sustituyo una consonante por una vocal. Es importante también conocer los diferentes tipos de dislalia que se encuentran. Podemos hablar sobre la dislalia evolutiva fisiológica. Esto quiere decir que son errores que se reproducen por articular algunos fonemas de la lengua como consecuencia inadecuada de un buen desarrollo fonoarticulatorio. El otro es la dislalia audiógena. Esto quiere decir que es por causa de una deficiencia auditiva. Quiere decir que el niño no oye bien y que por eso comete este tipo de errores a la hora de su pronunciación. Otro muy importante es la dislalia orgánica o disglosia. Son alteraciones en la articulación que son producidas por algunas lesiones o malformaciones en el estudiante, como por ejemplo cuando el niño tiene labio oporino, cuando tiene el paladar hundido. Este tipo de alteraciones son desde muy bebés, desde que están en el vientre, que se reproducen este tipo de lesiones y que influyen mucho a la hora de su pronunciación. También podemos encontrar que estos tipos de dislalia pueden causar algunos problemas o dificultades en su personalidad, como baja autoestima, inseguridad entre ellos mismos, burlas entre sus compañeros, porque no pueden hablar, pronunciar adecuadamente como los demás compañeritos. Algo muy importante es cómo podemos ayudar a un niño que tiene este tipo de trastornos que se evidencian más que todo en la hora de su lenguaje. Así como afecta el lenguaje, también afecta la escritura, porque así como nosotros hablamos, escribimos. Cuando un niño omite algunas palabras, así mismo las va a escribir, como cuando omite algunas consonantes, algunas vocales, así mismo las va a escribir. Es muy importante en este tipo de tratamiento, la dislalia infantil, estimular mucho la capacidad del niño para reproducir sonidos, ponerlos a producir sonidos, movimientos y posturas para que ellos puedan, digamos que, articular un poco más estos tipos de sonidos. Ponerlos a repetir, estimular la coordinación y los movimientos necesarios para la pronunciación de los sonidos, repetir, digamos, algunas palabras, algunas consonantes que se les está dificultando, ponerlas a escribir para que ellos de a poquito vayan como aprendiendo a la pronunciación y a la escritura. Bueno, es importante también saber cuáles son los pasos a seguir cuando identificamos un niño que tiene este tipo de trastorno que es la dislalia. Lo primero que se debe hacer es consultar a un médico especialista, que es importante que el médico nos dé un diagnóstico adecuado acerca de la dislalia que tiene el niño. Después de que el médico nos dé este diagnóstico, es importante que tanto los padres de familia como nosotros los maestros tengamos alguna estimulación con él. Es importante que le sepamos hablar
correctamente a la hora de pronunciar algunas palabras, algunos fonemas, las que más se le dificulten al estudiante, porque no todos los niños tienen problemas con las mismas consonantes. Entonces hablar con él claramente, no hablarle rápido, con paciencia, tranquilidad, y los diferentes sonidos, ¿no? Otro muy importante sería la corrección. Esto quiere decir que evitar corregirlo continuamente cuando se equivoca el niño. Debe ser tratar o explicarle, no, mira, no se dice de esta manera, se pronuncia de esta, sin regaños. Debe evitar un lenguaje infantil, ¿no? Que eso es lo que de pronto muchos padres de familia cometen, es hablarle a un niño como un bebé, ¿sí? Cuando le hablan así, omiten, el mismo papá omite ese tipo de consonantes. Entonces, pues la idea es hablarle bien, un lenguaje adecuado. Y lo más importante es transmitirle seguridad al niño, no hacerlo sentir mal porque no puedan pronunciar adecuadamente. Algunos ejercicios que se le deben hacer al estudiante serían que con el compañerito ayuden a pronunciar adecuadamente. Por ejemplo, cuando ponemos a dos estudiantes, uno con este tipo de dificultades y el otro no, entonces el chico que sí sabe pronunciar ese tipo de consonantes, también enseñarle a su compañerito. Es algo muy positivo también para que los niños tengan relación con el compañerito que sufre este tipo de trastornos. Los juegos es primordial. Los juegos es un tratamiento sensacional en la dislalia, porque hay diferentes tipos de juegos, como el soplo, la movilidad de la lengua, los labios, por ejemplo, imitar sonidos de los animales, hacer bombas con jabón, tirar besos al aire, entre otras. También se pueden enseñarles algunos ejercicios de respiración. El aprendizaje complementario es muy importante. El tratamiento, cómo hacerlo dinámico, de que el niño se sienta bien pues a la hora de hacer este tipo de actividades en el aula de clase. También pues si los padres de familia lo pueden articular también en su casa, pues mucho mejor. También leerles rimas, leerles cuentos, hacerles adivinanzas, tratar de hacerlo como de otro modo que le facilite al niño y que él se sienta bien haciendo este tipo de actividades, ¿no? Que no se sienta que todo lo que él dice o hace está mal, porque ante todo es muy importante la autoestima del niño, que el niño quiera también, pues que no se sienta regañado, que no se sienta de que él no sabe. Es importante de verdad como maestros, como padres de familia, tener en cuenta este tipo de dificultades y ayudarle al niño a salir adelante, ayudarle al niño de que él puede superar este tipo de trastornos sin necesidad de que el niño se sienta muy afligido. Entonces, aquí tenemos un poco sobre la diferencia de trastornos de dislalia, y pues nada, ese trastorno es muy común en el aula de clase. Gracias.